Bueno, voy a dar comienzo a mi Ateneo entonces, al que titulé Cambios hematológicos en el paciente quemado. Soy Mayra Larrandión, bioquímica R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Y este Ateneo lo preparé por mi rotación del servicio de hematología del Hospital Ferrando de Resistencia Chaco. Bueno, en primer lugar les voy a mostrar la página de la Revista Argentina de Quemaduras, en donde ellos lo que vieron es la etiología de las quemaduras, de qué etiología era, y si ven en la primera imagen, un 75% de los casos son a líquidos calientes, y la imagen de abajo es una captura de un artículo de Cielo, en donde dice que según la Sociedad Argentina de Quemaduras, la incidencia anual de quemadura en el país es de 5 cada mil, es decir, tiene una alta frecuencia, y es la tercera causa de muerte por accidente en los niños. Y por eso, si vemos en la imagen de arriba y de abajo, no, me gustaría comentarles que el día 26 del 10 es el Día Internacional de la Prevención de Quemaduras y que, como les dije, es la tercera causa de muerte en accidente en niños. Por eso la revista Argentina de Quemaduras lo pone siempre como prevención a los niños. Y nada, esto más que nada para como información adicional. Bueno, en este Ateneo los temas que vamos a ir tocando vamos a ver una pequeña introducción. Después vamos a ver las complicaciones que van a tener estos pacientes quemados, los cambios hematológicos que vamos a encontrar en estos pacientes, y a lo largo del Ateneo van a ver que el paciente quemado es un paciente que no solo tiene problemas por la lesión en sí, sino que tiene complicaciones extra, porque son pacientes que generalmente van a necesitar de otros tipos de cuidado que solamente lo van a tener en la UTI. Entonces van a tener las complicaciones inherentes a la internación en la UTI. Por eso el cuarto punto que voy a tocar es las complicaciones del paciente en UTI. Y además, los pacientes quemados, la gran mayoría hacen sepsis, entonces también voy a hablarles de las complicaciones del paciente séptico, porque en sí no se puede separar solo a este paciente quemado debido a que sí o sí son pacientes que se van a internar en UTI y son pacientes que van a tener sepsis. Inclusive en el punto 7 el caso clínico que les voy a presentar es una paciente que ingresó como quemada y estuvo en la UTI y también hizo sepsis. Bueno, en el punto 6 los parámetros de mal pronóstico, encontré en la Revista Argentina de Quemaduras un artículo en donde ellos lo que hacen es evaluar el hemograma de los pacientes quemados y en función de los parámetros ver cuáles eran parámetros de mal pronóstico y buen pronóstico, teniendo en cuenta los sobrevivientes y no sobrevivientes. Y bueno, y por último, en el punto 8 vamos a ver la bibliografía. Bueno, en cuanto a la pequeña introducción, las quemaduras extensas son uno de los traumas más severos en el cual puede estar expuesto un individuo. No solo es la quemadura a nivel, digamos, de la piel, sino también va a tener efectos sistémicos y van a poder ser causados por agentes físicos, como por ejemplo la radiación UV, por líquidos calientes, por fuego, químicos como los cáusticos y biológicos. Y pueden comprometer de forma directa o indirecta a casi todos los sistemas del organismo. Ahora vamos a ir viendo el porqué. Bueno, como ya les dije, cuando empezamos a hablar de las complicaciones del paciente quemado, este es un paciente que va a tener una producción masiva de citoquinas y mediadores inflamatorios, en donde esos citoquinas y todo ese estado inflamatorio va a tener su repercusión a nivel sistémico. Esa inflamación sistémica va a poder producir daños en todas las células del organismo, va a poder producir la sepsis y la muerte en estos pacientes. Y otra de las complicaciones es que debido a la complejidad de los cuidados que requieren los pacientes, van a tener el ingreso a terapia intensiva que va a tener riesgos añadidos a la aparición de más complicaciones. Entonces vemos que en esta misma diapositiva tenemos el paciente quemado, la sepsis y el ingreso a terapia intensiva. Es como una cadena que se va dando en estos pacientes y por eso voy a ir viendo las complicaciones en los tres casos.
Bueno, ¿qué cambios hematológicos esperaríamos en el paciente quemado? En sí, dentro de los glóbulos blancos, se ve que estos pacientes ingresan con blancos dentro de los límites normales, inclusive en el límite inferior casi siempre, pero se ve que luego hace un pico al día 3 o 4 a partir de la lesión. En cuanto a hematocrito hemoglobina, van a ir teniendo una disminución desde que el paciente se ingresa, digamos, al hospital. En cuanto al RDW, va a ir aumentando desde la admisión y en cuanto a las plaquetas van a ir disminuyendo. Esto todo porque, en cuanto a la alteración de los glóbulos blancos, que les dije que ni bien ingresan van a tener generalmente valores o normales o tendiendo al límite inferior, pero luego hacen un pico. Este pico se debe al insulto térmico que se les presenta en estos pacientes y además son pacientes que no tienen o no cuentan con la primera barrera, que es la barrera cutánea, que es una barrera muy importante. Entonces, al no estar presente, van a tener infecciones sobreañadidas, inclusive por muchos microorganismos oportunistas que en otras situaciones no harían daño, en este caso sí. En cuanto a las alteraciones en hematocrito y hemoglobina, yo les dije que desde la admisión va a haber una disminución. En sí, estos pacientes primero tienen una hemoconcentración porque pierden más líquido intracelular de lo que pierden celularidad, digamos. Pero en la reanimación de estos pacientes se hace una dilución y ahí ya comienza a disminuir esa hematocrito y hemoglobina. Además, son pacientes que van a tener pérdida de sangre por esas heridas abiertas. También son pacientes que van a tener hemólisis, si, son glóbulos rojos que van a estar o lisados por la propia acción de la quemadura, o son glóbulos rojos que quedaron dañados y que después van a ir siendo depurados a nivel del vaso. Además, ahora vamos a ver que son pacientes que generalmente hacen cuadros de hipercoagulabilidad, o sea, se van a formar microtrombos en donde los rojos también se van a alisar a nivel intravascular. Además, hay una aglutinación de glóbulos rojos en la microcirculación y generalmente son pacientes que van a tener mucho tiempo internados, entonces luego de un tiempo van a tener también problemas de nutrición, entonces esto no quiere decir que en todos los pacientes se dé, pero puede haber un déficit de hierro que también comprometa la síntesis de los rojos. En cuanto a la alteración en el RW, vemos que aumenta, esto por una mayor circulación de células rojas inmaduras, esa médula tratando de compensar esa anemia de los pacientes. Y en cuanto a las plaquetas, vimos que hay una disminución. Generalmente estos pacientes cuando ingresan entran con valores normales, pero a medida que pasa el tiempo tienen un estado de hipercoagulabilidad. Recordemos que va a estar todo en un ambiente proinflamatorio. Además hay un secuestro de plaquetas en zonas lesionadas y bueno, esto es lo que ya les dije, que por el proceso inflamatorio se activa todo el sistema de la coagulación. Recordemos que además las plaquetas son reactantes de fase aguda. Entonces, en el paciente quemado nosotros vamos a tener la disminución de plaquetas. Ahora vamos a ir viendo en las otras complicaciones. Bueno, como les dije, estos pacientes generalmente quedan internados en la UTI. Ellos van a tener, o sea, la propia internación tiene una mayor vulnerabilidad en infecciones. Obviamente en estos pacientes principalmente va a ser por vía cutánea. Van a tener muchas más posibilidades de hacer bacteriemia por manipulación de dispositivos invasivos. Son pacientes que constantemente se les va a estar haciendo estudios, inclusive ahora les voy a mostrar el casito que tuvimos nosotros. Es periódico los laboratorios que se les hace, eso conlleva que se les esté sacando sangre todo el tiempo. Y además, bueno, las infecciones pulmonares, porque muchos de ellos necesitan asistencia mecánica. Entonces, además de en sí la quemadura, tienen complicaciones por la internación. Ahora, como ya les dije, el paciente quemado generalmente, por lo menos en la bibliografía que consulté, la gran mayoría termina en sepsis. El paciente séptico en sí es un gran desafío para el sistema de salud debido a la alta mortalidad que tienen. Y yo la verdad, muchas veces uno habla del paciente escéptico, pero muchas veces
yo por lo menos no tenía bien el tema de la definición. Por ahí, si alguno no lo sabe, esta es una disfunción orgánica, pero es por una mala respuesta del huésped a una infección. Es decir, responde de mala manera, o sea, de forma anómala. Lo que se ve en el paciente séptico es que hay una falla en la migración de los neutrófilos, si recordamos, hacían este proceso que era el rolling y luego de eso era la extravasación. Bueno, esa parte, ese mecanismo falla, entonces obviamente no va a haber un buen control de una infección local, mucho más en estos pacientes que a nivel cutáneo no tienen la principal barrera, y entonces hay una mayor posibilidad de que las infecciones se generalicen. Además, estos neutrófilos van a estar activados, recordemos que es un estado estamos en un contexto de inflamación sistémica, entonces estos neutrófilos activados dentro de los lechos vasculares van a terminar por ocluir los vasos y liberar muchas más citoquinas y quimiosinas y van a terminar haciendo isquemia en los tejidos. Y es por esto que en los pacientes sépticos se ve esta falla multiorgánica, en donde literal empiezan a verse, a verse fallas y isquemia en todos los órganos. Además, en estos pacientes sépticos, se tiene que, en respuesta a esta inflamación, se va a activar todo el mecanismo de coagulación y se van a formar trombos en la microcirculación. También se ve en estos pacientes que hay un descenso en los niveles plasmáticos de la ADAM13, que lo que va a hacer es que haya multímeros largos, mucho más largos del factor de von Willebrand. Si recordamos, este factor se encontraba en los gránulos de las plaquetas y a nivel endotelial, y lo que ayudaba era la agregación plaquetaria. La ADAM13 era la enzima que cortaba, y al no estar ella presente, se van a formar estos multímeros muy largos ayudando a esa agregación plaquetaria. Entonces, tanto la activación de todo lo que es la coagulación más el descenso de los niveles de la ADAM13, estos pacientes van a tener trombos en la microcirculación y ayuda mucho más a todo lo que es esta falla múltiple de órganos que tienen. Y esto me va a producir el consumo de plaquetas y factores. Entonces, no solo el paciente quemado tenía esa disminución plaquetaria, sino que también el paciente séptico tiene disminución de plaquetas. Y entonces ahí tenemos la tendencia al sangrado. Además, estos pacientes sépticos también tienen trombocitopenia porque hay falla en la producción de las plaquetas de novo y también hay secuestro plaquetario por el vaso. Inclusive encontré en un libro que sacaron en un curso de la Sociedad Argentina de Hematología, que se puede utilizar esta trombocitopenia en los pacientes de la UTI como un marcador de morbo y mortalidad, y que los niveles plaquetarios en los días 3 y 5 son predictores independientes de la mortalidad. Esto es algo que me pareció muy importante, estaría bueno tenerlo en cuenta, eh, para ir más o menos viendo cómo va evolucionando el paciente dentro de otros parámetros. Entonces, acá le presento el artículo del que saqué, que es de la Revista Argentina de Quemados, en donde ellos lo que hicieron fue un análisis retrospectivo. Tomaron los pacientes quemados y controlaron, digamos, los hemogramas durante una semana. Quiero que tengan en cuenta que ellos solamente consideraron 7 días desde la lesión, y lo que hicieron fueron comparando los distintos parámetros y veían cuáles estaban presentes en los sobrevivientes y cuáles en los no sobrevivientes. Con eso le hice, a modo de mucho resumen, esta tablita, en donde vieron que los sobrevivientes tenían una superficie corporal que era menor que los no sobrevivientes. En cuanto al pico de blancos que se daba el día 3 o 4, los sobrevivientes tenían menor ese pico, si bien se veía un aumento, era mucho menor que el que se veían los no sobrevivientes. En cuanto al volumen corpuscular medio y el CHCM, no había diferencias significativas entre los dos grupos. Y en cuanto al nivel de plaquetas, desde el día 2 a 7, los sobrevivientes se veían que tenían mayor número de plaquetas que los no sobrevivientes. Esto, tener en cuenta que en los dos grupos se veía la disminución de plaquetas que les comenté,
pero era mayor en los sobrevivientes. Y en cuanto a la hemoglobina, también los dos tenían anemia, pero los no sobrevivientes era mayor. Bueno, en cuanto al caso clínico que les presento, se trata de una paciente femenina de 38 años que era espontánea, que ingresa el día 7 de junio de este año en la guardia del Hospital Perrando y presentaba el 70% de la superficie corporal quemada. Bueno, estos son los laboratorios que se le fue haciendo. Vemos que se le hace un laboratorio al ingreso el día 7, el mismo mes el día 13, el día 18, 23. Acá ya empezamos con julio, el 1, el 3, el 6, el 8, el 11, el 15 y el 18. Si bien son muchos valores, hice después unas gráficas para representarlos de forma más fácil. Pero antes quería contarles qué es lo que nosotros esperamos en ese frotis que estamos viendo de un paciente quemado. Ellos van a poder tener, puede ser un RW aumentado. eh, Eso es por la propia circulación de células inmaduras, ya una vez que ingresan o sea, por la lisis de los rojos, la médula está tratando de compensar. Los microferocitos, que los vemos acá en la imagen, esto es por alteración a nivel de membrana. La policromatofilia, esto me estaría indicando los retis que se van a estar liberando. Los neutrófilos con granulaciones tóxicas, es porque el paciente está en un estado inflamatorio y están liberando esos neutrófilos con todavía gránulos inmaduros. Y los esquistocitos que vemos en la última imagen. Hay que tener en cuenta que yo les había contado que estos pacientes tienen un estado de hipercoagulabilidad, entonces van a hacer microtrombos que terminan lisando los rojos y vemos estos esquistocitos a nivel en los frotis, en sangre periférica. En esta paciente, contra policromatofilia, microcitos, target cell y los neutrófilos con granulaciones tóxicas. Y además, no lo anoté acá, pero varios días también se presentaron eritroblastos. Bueno, esto, bueno, estas son las gráficas con los resultados que fuimos teniendo a lo largo de la información de la paciente. En cuanto al recuento de blancos, el estudio de la Revista Argentina de Quemados dijo, o sea, eh, decían de que no había diferencias significativas en el promedio del conteo de blancos entre los sobrevivientes y no sobrevivientes. Esto es al ingreso, excepto en el día 3 y 4, en donde los no sobrevivientes tuvieron un recuento de blanco más alto. Vemos que la paciente, que nuestra paciente tuvo primero una disminución de los blancos y a partir de aquí comienza un aumento. Si vemos, tiene una tendencia al aumento, por más que haya algunos picos para abajo y para arriba, es una tendencia al aumento. Entonces, en esta paciente sí se ve el aumento de blancos, pero en un tiempo mayor del que ellos plantean. Ellos dicen que en el día 3 o 4 los no sobrevivientes tienen más alto los blancos y ella recién a la semana comienza a aumentar. En cuanto a las plaquetas, en el estudio dicen de que los no sobrevivientes y los sobrevivientes al comienzo de la admisión tenían valores normales, pero que desde el día 2 al 7 los sobrevivientes tienen valores significativamente más altos. Vemos que la paciente tuvo primero un gran descenso y después sí ya tiene una tendencia a la disminución de las plaquetas. Con las doctoras del servicio estábamos viendo este valor de plaquetas, había que corroborar, fue una muestra a la tarde, no la toman los extraccionistas que van a la mañana, generalmente son muestras remitidas, si bien en todo momento se fija que haya o no haya coágulos. eh, Quizás en esta muestra había microcoágulos que pasaron desapercibidos porque la verdad que es una gran disminución de plaquetas que después en el próximo laboratorio no se ven. Pero bueno, sería como un valor a chequear en sí desde acá, sí hay una tendencia a la disminución.
Bueno, en cuanto al BCM, HCM y CHCM, lo que se encontró en el estudio es que no hubo diferencias significativas entre los sobrevivientes y no sobrevivientes, y esto lo vemos en la paciente, prácticamente es constante los valores que fueron obteniendo. Y en cuanto al RW, lo que se encontró en el estudio es que el RW era significativamente más alto desde la admisión al día 7 en los no sobrevivientes. Vemos que la paciente sí tiene un aumento del RW, pero hay que tener en cuenta que generalmente estos pacientes tienen muchas transfusiones, y si bien ellos lo plantean como un parámetro de mal pronóstico, en esta paciente yo me fijé en la historia clínica y sí tuvo transfusiones, entonces este parámetro no me estaría sirviendo como un marcador, digamos, de pronóstico o no, porque estaría eh, afectado, digamos, por las transfusiones. Pero bueno, y me había saltado, no sé por qué, lo de hemoglobina hematocrito, que lo que se encontró en el estudio es que tenían valores más bajos en los no sobrevivientes que los sobrevivientes. Si bien esta paciente vemos que tienen como un acerruchado, es decir, disminuye el hematocrito, aumenta, disminuye y aumenta, vemos que hay una tendencia a la disminución tanto de hemoglobina como de hematocrito, y que pero también ese acerruchado es justamente por lo mismo que dije, por lo que no puedo usar el RW. Esta paciente iba recibiendo transfusiones, a medida que iba bajando en este pico se hizo transfusiones. No pude constatar cada uno de estas fechas, pero sí algunas de ellas. Pero en sí hay una tendencia a la disminución tanto hematocrito como hemoglobina. Entonces, como conclusión del caso y comparando con lo que ellos fueron viendo como marcadores de mal pronóstico, esta paciente tuvo el aumento de blancos y la disminución de plaquetas que estaba asociada a los no sobrevivientes, pero lo encontramos en un tiempo mucho mayor de- desde la lesión de lo que ellos encontraron. Y también se observó el aumento del RW, pero es, como ya les dije, es un parámetro que no se podría usar en este caso como pronóstico porque estaba muy afectado por el valor por las transfusiones. Esta paciente, si vemos, tiene todos los marcadores de mal pronóstico. Bueno, tuvo todos los marcadores de mal pronóstico en un tiempo mayor, pero los tuvo, y el desenlace de esta paciente es que en el óbito. Así que nada, comentarles que sería muy importante tener en cuenta estos parámetros de mal pronóstico para ir siguiendo a los pacientes, porque en este caso por lo menos sí se cumplió. Esta es la bibliografía que pude consultar, y muchas gracias. No sé si alguien tiene algún aporte o algo que decir. Sí, según lo que pude leer en varias de las bibliografías, la gran mayoría de los pacientes quemados desarrollaban, o sea, una sepsis. No te diría que todos los pacientes, pero sí, claro, depende del porcentaje de la quemadura, dependiendo del grado. Pero sí había encontrado un artículo no me acuerdo exactamente el porcentaje que decía, pero era un porcentaje alto.